Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que sé que muchísimos de ustedes han estado esperando. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las noticias más comentadas, y sobre todo, más esperadas, en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, en el nuestro también. Hoy amigos vamos a adentrarnos en el bombazo que ha sacudido a todos, la exclusiva de Kerem Bürsin rompiendo el silencio sobre su separación de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Finalmente, después de meses de especulaciones, rumores y el silencio absoluto por parte de Kerem, tenemos algo concreto. Vamos a analizar cada detalle, cada frase y cada pista que nos ha dado para entender qué pasó realmente entre esta pareja que tanto amamos. Y ojo porque no se trata solo de un comunicado simple y llano. Parece que Kerem ha decidido abrir su corazón, y la verdad, promete ser muy interesante. Así que si son fans de las series turcas, de las noticias de farándula y por supuesto, de Kerem y Hande, este vídeo es para ustedes. No se lo pierdan. Pero antes de empezar con todo el chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, siempre traemos las últimas noticias, análisis y contenido exclusivo de sus actores y series turcas favoritas. Es completamente gratis y así no se perderán nada. Ahora sí, empecemos. Entonces, como les decía, la noticia que ha revolucionado todo es que Kerem Bürsin ha hablado. Después de meses de rumores y especulaciones sobre el fin de su relación con Hande Erçel, el actor ha decidido romper el silencio. ¿Dónde y cómo? Bueno, la información nos llega a través de una entrevista que ha concedido, y que aunque todavía no está disponible en su totalidad, ya han salido algunos extractos que son oro puro para los fans y para los medios. La primera gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Las razones son varias y creo que es importante analizarlas. Primero, porque la presión mediática ha sido inmensa. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fans, todos querían saber qué había pasado. La pareja intentó mantenerlo en privado, pero la insistencia fue tal, que Kerem, finalmente, ha decidido dar la cara. Segundo, porque al parecer, Kerem siente la necesidad de aclarar las cosas. De desmentir algunos rumores, de explicar su versión, y de, quizás, poner punto y final a la especulación constante. Y tercero, y creo que esto es muy importante porque Kerem es un profesional. Sabe que su vida personal está ligada a su carrera, y que, tarde o temprano, tenía que abordar el tema. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Kerem? Los extractos que han salido hasta ahora son muy interesantes. Lo primero que destaca es la sinceridad. Kerem habla con el corazón, sin esconder nada. Menciona que la relación con Hande fue muy intensa, y que aunque hubo momentos maravillosos, también hubo desafíos. Parece que la incompatibilidad en las agendas, el ritmo de vida, y quizá, algunas diferencias personales, fueron factores clave en la decisión de poner fin a la relación. Uno de los puntos más comentados de la entrevista es la forma en que Kerem se refiere a Hande. Habla de ella con cariño, con respeto. Destaca su talento, su profesionalismo, y la gran persona que es. Deja claro que a pesar de la separación, la admiración y el afecto siguen presentes. Y esto, amigos, es muy importante. Demuestra madurez, respeto y sobre todo, que la relación no terminó en malos términos. Esto es algo que siempre es un alivio escuchar, sobre todo cuando hablamos de figuras públicas tan queridas. Otro aspecto que ha llamado la atención es la forma en que Kerem aborda los rumores y las especulaciones. Sin entrar en detalles, desmiente algunas cosas que se han dicho, y aclara que la decisión de separarse fue mutua, tomada en consenso. Esto es importante porque muchas veces los medios tienden a simplificar las cosas, a buscar culpables, y a crear historias sensacionalistas. Kerem, en cambio, intenta poner las cosas en su sitio, y evitar que se difundan informaciones falsas. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que la separación de Kerem y Hande, aunque dolorosa para los fans, parece ser una decisión madura y respetuosa. Que la relación terminó de forma amistosa, y que ambos se guardan cariño y respeto. Que Kerem, al menos en esta primera parte de la entrevista, ha demostrado ser un hombre sincero, que no tiene miedo a hablar de sus sentimientos. Y que con sus palabras ha puesto fin a muchas especulaciones y ha abierto una nueva etapa, tanto para él como para Hande.
Ahora bien, la entrevista completa aún no se ha publicado, así que por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que pueda salir. Estoy segura de que habrá más detalles, más revelaciones, y más información que nos ayudará a entender mejor lo que pasó entre esta pareja. Pero mientras tanto, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parecen las declaraciones de Kerem? ¿Creen que ha sido sincero? ¿Les da pena el final de la relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Además, quiero saber si les gustaría que profundizáramos en algún aspecto de la entrevista, o que analizáramos otros detalles. No duden en proponer temas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, y quiero resumir brevemente los puntos clave. Kerem Bürsin ha roto el silencio sobre su separación de Hande Erçel. Ha hablado con sinceridad y respeto. Ha aclarado que la decisión fue mutua y que el cariño y la admiración siguen presentes. Y ha desmentido algunos rumores y especulaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya sido útil para entender un poco mejor la situación. Muchísimas gracias por vernos. Y no olviden dejar sus comentarios, me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, familia del canal. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Y hoy, como ya les adelanté, nos sumergimos en el tema que ha mantenido en vilo a millones de fans, la entrevista de Kerem Bürsin donde, finalmente, habla sobre su separación de Hande Erçel. Para aquellos que se acaban de unir a la comunidad, o que quizás no están tan familiarizados con la historia, les hago un breve resumen. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus gestos de cariño, todo era digno de titulares. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, su relación, que parecía un cuento de hadas, llegó a su fin. Los rumores de ruptura comenzaron a circular a finales del año pasado, pero tanto Kerem como Hande mantuvieron un silencio absoluto. Evidentemente esto solo alimentó aún más las especulaciones. Los fans, los medios, todos querían saber qué había pasado. ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Terceras personas? Las teorías eran infinitas. Y es aquí donde entra en juego la entrevista que hoy nos ocupa. Kerem Bürsin, rompiendo ese silencio, decide hablar. Y por lo que hemos podido ver en los extractos que han salido, lo hace con honestidad y madurez. La entrevista concedida a un medio turco de renombre ha generado una expectación masiva. Los fragmentos que se han filtrado nos dan una idea de lo que podemos esperar, pero la entrevista completa promete ser aún más reveladora. ¿Por qué es tan importante esta entrevista? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Pues, como ya mencioné, la pareja había mantenido un silencio absoluto. Esto, por un lado, es comprensible. La vida personal de una figura pública debe ser protegida, especialmente en momentos delicados. Pero por otro lado, el silencio puede generar más especulación, más rumores y más desinformación. Kerem, al hablar, al dar su versión de los hechos, tiene la oportunidad de controlar la narrativa, de poner las cosas en perspectiva, y de alguna manera, cerrar ese capítulo de su vida. En los extractos que hemos visto, Kerem no evade las preguntas. Habla con franqueza sobre su relación con Hande, reconociendo que fue una etapa importante en su vida. Destaca los buenos momentos, los recuerdos felices, y la conexión que existió entre ellos. Pero también, sin entrar en detalles escabrosos, reconoce que la relación llegó a su fin. Una de las frases que más ha resonado entre los fans es su declaración de cariño y respeto hacia Hande. Hande es una persona maravillosa, ha dicho Kerem. La admiro mucho tanto como profesional como persona. Siempre le voy a desear lo mejor. Estas palabras, aunque sencillas, son muy significativas. Demuestran que la separación, a pesar de ser dolorosa, se dio en términos amistosos, y que el cariño y el respeto mutuo prevalecen.
Otro aspecto importante de la entrevista es cómo Kerem aborda los rumores. Sin señalar directamente a nadie ni entrar en polémicas, el actor aclara que muchas de las cosas que se han dicho sobre la ruptura no son ciertas. Deja claro que la decisión de separarse fue tomada en consenso, y que no hubo terceras personas ni situaciones dramáticas. De esta manera, Kerem intenta poner fin a las especulaciones y proteger la privacidad de ambos. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que han salido a la luz. Uno de los puntos que ha generado más debate es el porqué de la ruptura. Según los extractos, Kerem menciona la incompatibilidad de agendas como un factor importante. Ambos actores en el momento de su relación estaban en la cúspide de sus carreras, con múltiples proyectos y compromisos. Esto inevitablemente generó una distancia física y quizás emocional. Además, Kerem hace alusión a las diferencias personales. Es natural que después de un tiempo las personas evolucionen, cambien sus prioridades y tengan necesidades diferentes. Es posible que con el tiempo Kerem y Hande se hayan dado cuenta de que sus caminos ya no estaban alineados. Y en lugar de forzar una situación, decidieron tomar caminos separados. Un detalle que me parece crucial es la actitud de Kerem. En lugar de victimizarse o de culpar a alguien, el actor asume su parte de responsabilidad. Reconoce que la relación no funcionó y que ambos tomaron la decisión de separarse. Esta madurez es de agradecer y demuestra que Kerem ha aprendido de esta experiencia. ¿Qué podemos esperar de la entrevista completa? Pues seguramente más detalles sobre los motivos de la ruptura. Es probable que Kerem hable sobre cómo se sintió durante este proceso y sobre cómo ha afrontado la situación. También es posible que revele cómo es su relación actual con Hande y si mantienen algún tipo de contacto. Otro tema que podría ser abordado es el futuro profesional de ambos. Kerem y Hande son dos de los actores más demandados de Turquía, y sus carreras siguen en ascenso. Es probable que la entrevista aborde sus nuevos proyectos y cómo están enfocando sus respectivas trayectorias. Por supuesto, la entrevista completa también podría traer sorpresas. Tal vez Kerem revele algún detalle inédito o comparta alguna anécdota que nos ayude a entender mejor su relación. Lo cierto es que la expectación es máxima, y todos estamos deseando ver la entrevista completa. Pero más allá de los detalles concretos, lo más importante es la actitud de Kerem. Su decisión de hablar, de dar la cara y de aclarar la situación, demuestra valentía y madurez. En un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, y donde los rumores y las especulaciones abundan, Kerem ha optado por la transparencia y la honestidad. Esta entrevista también nos da una lección. Nos recuerda que las relaciones, incluso las más bonitas y aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. Y que a veces la mejor decisión es tomar caminos separados y seguir adelante. En resumen, la entrevista de Kerem Bürsin es mucho más que una simple noticia de farándula. Es una oportunidad para que el actor comparta su experiencia, para que aclare la situación, y para que, de alguna manera, cierre un capítulo importante de su vida. También es una muestra de madurez y respeto, tanto hacia Hande como hacia sus fans. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecen las declaraciones de Kerem? ¿Creen que ha sido sincero? ¿Qué esperan de la entrevista completa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Además, si tienen alguna pregunta, o si les gustaría que analizáramos algún aspecto específico de la entrevista, no duden en proponerlo. Estamos aquí para compartir, para debatir, y para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Y como ya saben, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido exclusivo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.